Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico H. ¿Sabías que un porcentaje alto de contagios de la viruela del mono se han transmitido por contacto sexual? En el marco del Día Mundial de la Salud Sexual abordaremos este tema y resolveremos todas tus dudas. Y para entrar en materia te preparamos la siguiente información. ¿Sabías que en México los jóvenes inician su vida sexual entre los 15 y 19 años? Pero más de la mitad no usa algún método anticonceptivo. Además, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, entre 2020 y 2021 se registró un preocupante incremento de infecciones de transmisión sexual. Por eso hacemos énfasis en la importancia de garantizar los derechos de todas las personas para poder ejercer una sexualidad plena y saludable. ¿Cómo podemos lograrlo? Te lo decimos en Médico H. Y antes de entrar de lleno al tema, doy la bienvenida a nuestra ginecóloga Yuli Salomón y la doctora María Elena Martínez, infectóloga pediatra. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. Oye, pues realmente creo que es importante dedicarle un programa completo al Día Internacional de la Salud Sexual. Por los nuevos contagios, que ahorita vamos a hablar de las cosas, pero en general es algo que debemos de tener muchísimo cuidado, ¿no? A mí definitivamente me encanta este tema porque sí tiene una relevancia de importancia pública impresionante. O sea, nosotros no estamos tan habituadas a tener como este tipo de pláticas, pero definitivamente hay que honrar este día para podernos empapar con la información suficiente y así como nosotras, educar a nuestra familia para que realmente tengamos toda la información y hacer prácticas sexuales que sean sin riesgos y con responsabilidad. Vale, como infectóloga pediatra, ¿en qué momento de tu consulta vienes ya y abordas temas de sexualidad con las niñas o dejas que ellas te pregunten o cuál es tu recomendación? ¿Sabes qué? Es súper importante ir viéndolo de forma lo más natural desde que son chiquitos, ¿no? Desde que los niños entienden, por ejemplo, que hay genitales, que hay ciertas zonas que sienten más, porque al final de cuentas eso los protege. Llamar a las cosas por su nombre, a los genitales por su nombre, es súper importante para que nuestros hijos y nuestras hijas sientan y tengan la forma también de tener una protección, porque finalmente lo que siempre evitamos es que los niños sean maltratados, ¿no? A cualquier tipo de nivel. Pero además, cuando estamos frente a adolescentes, la información, lejos de volverse algo, digamos, tendencioso a que mucha gente dice, es que si le empiezas a hablar de sexualidad, va a empezar con relaciones prontas. Al contrario, está totalmente identificado y demostrado que la información temprana inclusive alarga el tiempo en el que empiezan vida sexual y en el momento en el que lo decidan empezar lo hacen con mayor seguridad. Sí, yo creo que desmitificar muchas cosas y sobre todo cuando eres adolescente es súper importante porque muchas de las grandes preguntas que te haces por no por no cuestionar bien o por no tener como integrada la información hace que cometas muchísimos errores. Entonces, al igual que tú, yo coincido. Me encanta que seas pediatra porque si hay una población, por ejemplo, de mujeres, digo también de hombres, pero de mujeres que están un poquito olvidadas porque ya empezaron con su menstruación, no saben si ir con el ginecólogo, ir con el pediatra, pero definitivamente todos los que nos dedicamos a la salud siempre hay que dar ese consejo activamente de preguntar por alguna asesoría anticonceptiva, por saber cómo se están cuidando en relación a las infecciones de transmisión sexual. Esto que decías, Male, por ejemplo, hay apoyos audiovisuales, libros, donde son muy amigables y traen incluso ilustraciones para niños, ¿no? O sea, desde la primaria temprana, donde les empiezas a enseñar y van distinguiendo y les llaman por su nombre. Pero tenemos esta costumbre no solo de ocultar la información para que no despertarles el deseo sexual antes y no acelerar el inicio de las relaciones, sino también no llamarles a las cosas por su nombre. Y no te toques tu cosita y le podemos decir 50 sobrenombres que le hemos puesto en la comunidad. ¿Desde qué edad es bueno esto de, oye, tengo mi libro? ¿Cómo asesoras tú a las mamás que son pacientes tuyas? Desde el principio que los niños empiezan a conocer y empiezan de forma espontánea, muchas veces a tocarse, porque eso es algo natural, se le tiene que explicar a la mamá, al papá, que esto lo tienen que ver de la forma más natural posible y siempre explicarle que el niño, la niña, lo tiene que hacer en privado, ¿no? Eso es súper importante para cuidarlos. Y al final de cuentas es súper interesante que la información va a llegar.
de cualquier lado, de internet, de los amigos, de la escuela, y es mejor que llegue desde casa para brindarles la mejor forma y la mejor, uno conoce a nuestros hijos y de la forma en cómo uno aborda el tema, inclusive muchas veces lo cuentas más como historia, como historieta, para que sea lo más natural posible, ¿no? Y como mamás podemos aprovechar como cualquier instancia, como dices, o sea, si vemos algo en la calle o si de repente hay algo que suelta en un programa de televisión para sacar a tema la colación del tema y entonces poderlo exponer como algo muy natural, porque yo siento que el error es cuando nosotros como papás nos ponemos nerviosos cuando debería de ser un tema que sí debemos de poner en la mesa con toda nuestra familia. Sí, y sabes, como decías, prevenir cualquier situación de abuso, tanto en la escuela como en el ámbito del hogar o familiar. Y también, por otro lado, esto que dicen de no asustarnos y sacarles a la plática. Pero a veces la gradualidad con la que lo tienes que ir soltando es lo que cuesta más trabajo como papá, ¿no? Yo tengo por ahí una anécdota muy chistosa de alguien cercano donde la niña decía, ¿eso te hizo mi papá? Y pensaba nada más que cuántas veces, porque cuántos hijos tenían. Entonces, esto conforme va avanzando y la tecnología además ahora juega en contra nuestra, porque cuando tú crees que ya es momento de hablar con ellos, ellos ya habían checado en las redes muchísimas cosas que les llega de información. Sí, claro, o decían, ya lo sabía, ¿no? O ya le había llegado la información por otro lado. Sí, al final de cuentas es súper importante que desde temprana edad, desde que los niños empiezan a bañarse, empiezan a identificar que sus cuerpos son diferentes de sus otros compañeros, siempre tratar de explicarlo esto con la mayor naturalidad y asimismo también encontrar una escuela, porque también es importante la escuela que vaya afín con nuestras costumbres en casa, vamos. O sea, al final de cuentas nos tenemos que sentir confiados de que nuestros hijos están recibiendo la mejor educación en todas partes. Y justo como estábamos comentando, el Día de la Salud Sexual quiere decir que hay una salud en respecto a todo este tema. O sea, hay indicaciones precisas desde cómo asearnos, cómo relacionarnos y cómo protegernos. Esto es lo más importante. Y yo creo que como padres de familia, y no nada más como familiares, sino como personas del sector salud, lo que más nos importa es que la gente tenga la información para realmente tener una vida sexual saludable, responsablemente, porque a eso es a lo que vamos a conmemorar el día de hoy. Sí, que se puedan acercar siempre, tengan la confianza para que cuando decidan iniciar las relaciones sexuales tengan acceso a un condón, a un preservativo, para que por lo menos esa instancia sea segura. Nos decían en la información el porcentaje de primeras veces en los adolescentes que no tuvieron ninguna protección. Pero bueno, ahora es tiempo de hablar sobre la viruela del mono, o mal llamada viruela del mono, pero antes vamos a ver la siguiente nota. Los contagios por viruela del mono siguen creciendo y si bien en la mayoría de los casos se trata de una enfermedad leve, en las personas inmunocomprometidas puede tener graves complicaciones. Entre los principales síntomas destacan las erupciones en la piel, las cuales contienen la mayor carga viral, por lo que son altamente contagiosas. Además, ¿sabías que un estudio en Reino Unido detectó que el 95% de los contagios de viruela del mono se transmitieron por contacto sexual? ¿Qué otros factores propician su contagio y cómo se puede prevenir? Te damos los detalles en Médico H. Pues bueno, tenemos que entrar de lleno a este tema que tanto ha llamado la atención, que tanto ha robado reflectores. Male, ¿cómo ves el panorama general y establecer claras las dudas que dominan? ¿Es o no de transmisión sexual? ¿Y qué vacunas nos previenen o no? ¿Qué otras medidas debemos de tomar, ¿no? Mira, yo creo que estamos mucho más sensibles a las enfermedades infecciosas. Eso lo hemos tenido toda la vida, ¿no? Toda la vida ha habido enfermedades infecciosas y aparecen o reaparecen virus nuevos. El virus del mono, que próximamente seguramente la OMS le cambiará el nombre, ya existía desde hace muchos años, no es algo nuevo, pero era un tema de importancia de salud en África. Entonces, una vez que esto se extiende al mundo, pues empieza a acaparar más reflectores. Si bien no se considera como tal una enfermedad de transmisión sexual, sabemos que el contacto estrecho piel con piel es el que genera la infección. Entonces, de ahí a que, por ejemplo, cuando alguien tiene algún pródromos, que la verdad es súper inespecífico, o sea, se puede confundir con muchos síntomas, es importante acudir al médico porque tenemos que
hacer un escrutinio nosotros como médicos en el interrogatorio, en la exploración física, para ver si tenemos también algún dato de alarma, algún dato de riesgo que nos pudiera asociar a esta enfermedad. Y una vez que aparecen las lesiones que inicialmente son pápulas y posteriormente se vuelven vesículas y pústulas, pues bueno, eso ya nos da... O sea, es esta como ampollita con líquido adentro, ¿no? Exacto, es una ampollita con un líquido adentro que después se vuelve pus, esa ampollita, y se umbilica. Es algo como muy característico de esta enfermedad. Entonces, finalmente no es para que ustedes hagan el diagnóstico en casa, pero sí, si tienen algunos síntomas, inmediatamente acudir con su médico de confianza y evitar algún tipo de propagación. Mira, aquí tenemos una gráfica de las formas de contagio. O sea, tenemos por sangre, por lesiones en la piel, fluidos, relaciones sexuales, gotas respiratorias, objetos contaminados y también vía la placenta. Aquí, en lesiones en la piel, cuando es contagioso es cuando están las ampollas. Ya cuando hay costras ya no. Todavía cuando hay costras, sí, todavía cuando hay costras puede ser contagioso. Entonces, realmente el aislamiento puede ir inclusive de 2 a 4 semanas porque necesitamos que el paciente ya no tenga lesiones. Y es muy importante que estamos hablando de las formas de contagio, y otra de las formas de tener el contagio es a través de tocar superficies que fueron tocadas por mucho tiempo por una persona infectada. Puede ser sábanas, puede ser algún tipo de... Las toallas. Algo que materialice que esa persona que está infectada haya tenido mucho tiempo y tú tocas la superficie. Entonces aquí sí aplica el hecho de que si tienes a algún paciente en casa, el aislarlo y los cubiertos y no usar el mismo excusado, ¿qué debo de hacer? Aquí el paciente debe de aislarse, sobre todo si hay riesgo de algún tipo de paciente que pudiera agravarse. Recordemos que si bien hay 2 tipos de este tipo de viruela, la que se está propagando afortunadamente es la menos grave. Entonces van a ser enfermedades, digámoslo así, leves, pero sí hay cierto, como en todo, ¿no? Cierto tipo de población que se va a ver pues más agravada, como es personas con algún tipo de inmunosupresores, y en los niños menores de 8 años. Entonces aquí se tendría que aislar definitivamente el paciente, idóneamente tener un baño, idóneamente limpiar superficies para evitar riesgos y evitar justamente que haya propagación dentro de la casa. Y a pesar de que es una enfermedad que se autolimita, como comentaba la doctora, que va a durar solamente un par de semanas, pues sí hay que tomar en cuenta estas recomendaciones, que son las recomendaciones que damos para cualquier infección. Como estábamos viendo anteriormente, que se puede propagar de esta forma, ¿no? Que decían el uso de cubrebocas, lavarse las manos constantemente, no saludarnos de besos en alguien que tiene... Sobre todo estas lesiones son como muy aparentes en cara. Entonces, se ven, se nota, una persona que tiene se nota, pues no hay que estar en contacto con ese tipo de personas, hay que lavarse constantemente las manos. Oye, ¿y qué hay con la vacuna, Male? ¿Tenemos alguna protección? ¿Se dejó de poner? ¿Cómo está la situación? Se dejó de poner desde los 80 esta vacuna, entonces realmente la gran cantidad de la población no tenemos una cobertura. Ya existe esta vacuna, ¿no? O sea, existe, pero recordemos que fabricar una vacuna no es tan fácil, entonces no lo existe a dosis grandes y por lo tanto será en algún punto aplicada para gente de mayor riesgo. De cualquier forma, y afortunadamente, las infecciones por viruela del mono pues son leves, pero sí hay que tener nuestras precauciones y hay que estar muy al pendiente de lo que la recomendación de salud pública nos los indique. ¿El preservativo, el condón te protege? Si las lesiones están en pene, sí. El tema es que las lesiones pueden estar fuera de genitales, entonces ahí sí el condón tendría una precaución, pero digámoslo, no total, parcial. Y a veces, Sari, las lesiones se ven adentro de la boca, o sea, hay que estar como muy pendientes de todas las partes del cuerpo que tienen este tipo de lesiones para realmente no estar en contacto. Bueno, pues seguiremos viendo la evolución y seguramente te volveremos a invitar para ver cómo va esto en un par de meses, Male. Finalmente, hablemos sobre la situación del VIH, así como de la hepatitis B y C. Para eso te preparamos la siguiente cápsula. En el contexto de los rebrotes de VIH, así como de hepatitis B y C, han surgido elementos que merecen nuestra atención. Por ejemplo, del total de personas infectadas por el virus de hepatitis B, casi 3 millones también contrajeron VIH.
Mientras, la prevalencia de hepatitis B en personas con VIH es mayor al 7% y más del 6% de personas infectadas por VIH han dado positivo al virus de hepatitis C. ¿Qué panorama podemos esperar sobre estos virus? Te lo decimos en Médico H. Bueno, pues con llevamos sí más años conviviendo. No sé si de pronto lo hemos dejado a un lado en los temas centrales de pláticas médicas o de información al público por la sustitución del COVID, por ahora la viruela del mono, y entonces no olvidar el VIH, hepatitis B y C como también en este Día de la Salud Sexual, ¿no? Totalmente. Son enfermedades que además podemos detectarlas a tiempo y brindar algún tipo de manejo para evitar que la enfermedad progrese a ser crónica y tener algún tipo de afección mucho más grande. Es súper importante que, por ejemplo, en hepatitis B, que tenemos una vacuna, se haga el esquema nacional de vacunación completo, que eso sí se ha visto mermado a partir de que la pandemia aparece. Entonces necesitamos vacunar a nuestros niños y vacunar a toda la gente que tenga riesgo, como adolescentes que no estén vacunados, personal de salud y otro tipo de prácticas sexuales, por ejemplo, de riesgo. Es muy importante tener la vacuna. Justo tocaste un tema muy importante porque yo creo que aquí la prevención sigue siendo clave. Todas estas personas que están en riesgos tienen que hacerse testeos frecuentemente porque son enfermedades, tanto el VIH como la hepatitis B y C, que realmente no se manifiestan o no tienen síntomas de primera instancia, sino posteriormente pueden ejercer estos síntomas, pero de primera instancia no nos podemos dar cuenta si tenemos algún tipo de infección. Entonces, estas personas que están en constante riesgo, por decirlo así, se tienen que estar haciendo pruebas constantemente. Estás en un periodo en el que eres contagioso y simplemente no sabes, ¿no? Claro, porque existen estos periodos de ventana en los cuales todavía ni siquiera puede aparecer positivo y propagar la enfermedad. Por eso es tan importante la prevención y una vez que se sabe que se tuvo contacto de riesgo, por ejemplo, sin un preservativo o con alguna persona que se sabe que vive con algún tipo de VIH, es importante acudir a tu centro porque existen ya medicamentos que se pueden dar, como son los PrEP, para evitar justamente que progrese la enfermedad. Eso es muy importante, no sé a partir de qué año lo tenían o lo tenemos, pero fue un avance notable, ¿no? Es uno de los mayores avances que ha habido. ¿Por qué? Porque a partir de esto se deja también de estigmatizar a la gente y sabemos que si bien a veces no es posible no tener estas prácticas de riesgo, sabemos cómo podemos cuidarlos. Sin embargo, vuelvo a hacer hincapié en que es importantísimo hacer prevención como el utilizar el preservativo, porque aunque existan estos medicamentos y podamos controlar y muchas veces como minorizar este tipo de enfermedades, es bien importante no contraerlas desde el principio. Y para eso toda esta información debe de ser recibida a tempranas edades, como empezamos el programa. Si tuvieras que recomendar algún sitio donde sí puedan consultar información verídica y no sea que cualquier cosa que leíste en internet, alguna zona, alguna dirección. En México tenemos la página del CENSIDA, que es súper importante, y ahí viene toda la explicación de inclusive un número de teléfono a dónde acudir, dónde llamar y cómo tener este acceso a este PrEP. Por ejemplo, la página de los CDC, que vienen traducida para la población en general, y es muy importante también acudir siempre a una consulta. Por ejemplo, uno de los target importantes son las embarazadas. Las embarazadas deben de hacerse un escrutinio tanto de VIH, hepatitis B, hepatitis C, porque además así paramos la transmisión vertical en los fetos, ¿no? En los recién nacidos. Entonces es un punto muy claro de salud pública que tenemos que ahondar porque eso se ha perdido, ¿no? Por muchas causas, muchas veces falta de recursos. Bueno, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo. Yo les agradezco a las dos, Julie Salomón, la doctora Malena Martínez, que nos hayan acompañado y estemos aquí resolviendo las dudas para todos ustedes. Por favor, síganos escribiendo en Médico H del Heraldo Media Group.